Estimados amigos y amigas, a través de la historia bíblica y de la iglesia, Dios le ha concedido hermosos dones a sus hijos e hijas. El apóstol Pablo nos habla de ellos en 1 Corintios 12:28. Y dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Aunque estos dones son conducidos a través de entes humanos, tiene el solo propósito de edificar a la iglesia. Así también vosotros, dice 1 Corintios 14:12, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. En estos versículos habla de diferentes dones que tiene el propósito de edificar a la iglesia. Entre esos dones se menciona el don de profecía, o sea, los profetas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que ese don en nuestros días se manifestó en la vida de Ellen G. White. Cree que los sueños y visiones de ella constituyen una manifestación del don de profecía, o sea, el testimonio de Jesucristo para estos últimos tiempos. A través de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, varias personas han afirmado ser nuevos profetas para el pueblo de Dios. Hoy estudiaremos a una de esas personas. Su nombre, Anna C. Phillips. Anna C. Phillips nació en Devonshire, Inglaterra, el 6 de mayo de 1865. A la edad de 6 años, acompañó a su viuda madre a Cleveland, Ohio, en donde a sus 25 años aceptó el mensaje adventista. Poco tiempo después de haberse bautizado, alrededor del año 1891, Anna C. Phillips comenzó a tener sueños y visiones, los cuales atribuyó su procedencia a Dios. Las personas que la conocieron describieron a Ana como una joven simple, sincera, con una insegura personalidad y una fe sencilla en Dios. Insegura de la procedencia de sus sueños y visiones, buscó consejos sobre su don profético. Ana pensó que la mejor consejera sería Ellen G. White. Sin embargo, en aquella época, Helen se encontraba residiendo en Australia. Sus pensamientos entonces se dirigieron al pastor Alonzo T. Jones. El pastor Jones era el pastor de la iglesia del tabernáculo en Battle Creek, Michigan, también conocida como el tabernáculo de 10 centavos. Años antes, el pastor Alonzo Trevier Jones se había convertido en el defensor de aquellos adventistas que fueron multados y encarcelados por trabajar el domingo. Fue también el paladín del mensaje de la justificación por la fe, juntamente con el pastor Elliot Joseph Wagoner, en el Congreso de Minneapolis unos 5 años antes, en 1888. Jones, de una figura de segundo plano y poca conocida, ahora era la persona más respetada en el movimiento adventista luego de Ellen G. White. Para los años de 1892 y 1893, John enfatizaba que la lluvia tardía estaba muy cerca. Esta impresión precisamente estaba asociada a los mensajes o testimonios que recibía Jones de Anna C. Phillips. Otro apoyo que consiguió Anna fue el profesor William Warren Prescott. Prescott fundó el Union College en Lincoln, Nebraska, y el Walla Walla College en College Place, Washington. Fue secretario de Educación de la Conferencia General en 1892. En 1893 fue el presidente del Colegio Battle Creek en Michigan. En estos años fue precisamente donde Anna Phillips entró en escena. Insegura Anna C. Phillips de la procedencia de sus visiones, intercambió correspondencia con el pastor Jones sobre el don profético que ella pensaba que poseía. La intención era que el pastor Jones estudiara los testimonios o mensajes de ella
a la luz de las Escrituras. El pastor Jones le respondió el 3 de enero de 1894, animándola con su don profético. Anna C. Phillips es conocida también por el nombre de Anna C. Rice. Esto se debió a la siguiente razón. En una de sus visiones se le mostró a ella que debía ser la hija adoptiva del pastor Jesse Dan Rice, pastor de Utah. Le indicó al pastor Rice que debía descontinuar las relaciones sexuales con su esposa o no entraría en el reino de los cielos, y que ella sería el bebé de los Rice obsequiada por Dios. Siguiendo el consejo de Anna C. Phillips, el matrimonio Rice la adoptó en diciembre de 1892. Para este entonces, Anna era una joven de 27 años y el pastor Rice era un joven de alrededor de 35 años y su esposa Cora Marshall de 29 años. Se puede deducir la simplicidad de Anna en esta situación. De aquí que se refirieran a ella como Anna C. Rice Phillips o Anna Rice. Para esta época el matrimonio Rice vivía en Utah. Como dato curioso, en el acta de defunción de Anna C. Phillips aparece con el nombre de Anna C. Rice. En 1892 y 1893, Anna vivió con la familia Rice en el norte de California y en algunos momentos en Battle Creek, Michigan. Anteriormente residió en Utah. El hogar de los Rice le proporcionó un ambiente de seguridad. El pastor Rice se convirtió en su mentor espiritual al apoyar el ministerio profético de Anna. Ya para esa fecha de diciembre de 1892, cuando fue adoptada, Anna se dedicaba a enviar mensajes extensos, escritos a maquinilla, a miembros de Adventista, a la iglesia en general y a líderes, ganándose de este modo la confianza de muchos. Sus mensajes causaron consternación y muchos comentarios entre el pueblo adventista. Muchos de sus testimonios incluían enseñanzas que iban más allá de la Biblia y los consejos de Ellen G. White. Sus testimonios contenían mensajes de reproche a miembros y líderes de la iglesia. Anna enviaba mensajes también a los líderes de la iglesia en cuanto a la administración de los trabajos. Los testimonios de Anna C. Phillips eran utilizados extensivamente en las instituciones adventistas y reuniones en general. Un ejemplo de estos testimonios fue uno que ella escribió a una pareja que deseaba tener un hijo. Anna tildó este deseo como uno egoísta e impío, además de condenar las prácticas sexuales de este matrimonio. Muchos consideraron que era razonable el surgimiento de una nueva profetisa en el pueblo debido a la ausencia de Ellen G. White. Los mensajes de Anna C. Phillips crearon confusión y división. De hecho, esta es la estrategia del enemigo al introducir en la iglesia a un falso profeta. El pastor Jones, juntamente con el profesor Prescott, fueron los instrumentos para atraer la atención a estos testimonios. Satanás es muy perspicaz. Al introducir un falso profeta a la iglesia, necesitaba de gente de mucha credibilidad ante el pueblo para facilitar su trabajo. Encontró en el pastor Alonzo T. Jones y el profesor William Warren Prescott los aliados a su causa. Durante estos años de 1892 y 1893, el pastor Jones leía testimonios de Anna C. Phillips en la iglesia de Battle Creek que pastoreaba. Algunos testimonios iban dirigidos a ciertos hermanos en particular, indicándoles cosas personales respecto a sus matrimonios. Jones leía en la iglesia los testimonios de Anna y a la vez de Ellen G. White, y muchos no podían distinguir uno de otro. Muchos de los testimonios pasaban como si fuera de la hermana White. Anna C. Phillips se cuidaba en expresarse como Ellen G. White. Así las personas se confundían más. Utilizaba expresiones como el ángel que me acompaña. Su primer mensaje hablaba de lo corto del tiempo y la necesidad de la preparación para la venida de Jesús. ¿Con qué cuidado debemos responder a las nuevas insinuaciones de algunos que dicen ser mensajeros de Dios para estos tiempos?
Con el propósito de vender la idea del don de profecía en medio de la iglesia, William W. Prescott, presidente del colegio Battle Creek, predicó el sábado 27 de enero de 1894 sobre el espíritu de profecía y mantuvo que cada verdadero guardador del sábado tendrá el urgimiento del Santo Espíritu y el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de profecía. A pesar del supuesto don profético de Ana haber comenzado tarde en 1891, no es hasta octubre de 1893 que la hermana White se entera de la situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Battle Creek. Enseguida escribió una carta el 1 de noviembre de 1893 al matrimonio Rice, que la había adoptado como hija. En la carta, Ellen G. White indicó lo siguiente: el Señor no le ha encomendado la tarea de acusar, de juzgar, de reprochar, de condenar y halagar a los demás. Es su privilegio acercarse a Jesús y caminar con toda la humildad de mente, como alguien que tiene un espíritu dispuesto. Se me ha mostrado a muchos que afirmarán ser especialmente enseñados acerca de Dios y tratarán de guiar a otros. Y por las ideas erróneas del deber emprenderán una obra que Dios nunca le ha encomendado. La confusión será el resultado. El 23 de diciembre de 1893, Ellen White escribió una carta a los hermanos y hermanas de California, orientándolos sobre el don profético que Anna C. Phillips alegaba tener. Estas fueron parte de las palabras escritas en esa carta a los hermanos de California. Tengo para usted un mensaje del Señor. El hermano R. no está empeñado en la obra que el Señor quiere que realice. Dios ha dado a cada uno su obra, y el hermano R. se está saliendo de los cauces que el Señor le ha señalado. No puede ver el resultado final de la obra que ha emprendido. Como se me ha presentado la obra de Anna C. Phillips en conexión con el hermano y la hermana Rice, es una obra que Dios no ha puesto en operación, y sus frutos testificarán que ésta no es de Dios. He recibido de Dios la advertencia que ahora le envío. Anna Phillips no debería haber tenido el estímulo que ha recibido. Ha sido de gran perjuicio para ella y la ha afirmado en su engaño. Me apena que algunos de nuestros hermanos y hermanas estén listos para creer estas supuestas revelaciones y fantasías y que piensen que ven en ellas las credenciales divinas. Estas cosas no tienen el carácter debido para llevar a cabo la obra que es esencial para este tiempo. Emplean imágenes e ilustraciones infantiles para describir las cosas sagradas y celestiales, y hay en ellas una mezcla de lo sublime con lo ridículo. Mientras la obra tiene una apariencia de gran santidad, ha sido calculada para entrampar y descarriar a las almas. Hay gran peligro en animar cosas que vienen del agente humano, lo cual son solamente débiles repeticiones de las palabras de inspiración de Dios. Con la intención de aclarar todo este asunto, no solamente Ellen White escribió a los hermanos de California y al pastor Rice, sino que también lo hizo a Alonzo T. Jones, pastor de la iglesia de Battle Creek. El 14 de enero de 1894 escribió esta carta conocida como la Carta 37 de 1894. Esta carta muy extensa, la cual consiste en 9 páginas, pero solamente se mencionarán algunos aspectos mencionados por Ellen G. White. He recibido cartas de algunos en América señalando que usted ha endosado las revelaciones de Anna Phillips y que usted las lee a las personas, dando la impresión a las personas que usted está leyendo de los testimonios de la hermana White,
y después ellos se enteran de que esto es enteramente un asunto diferente. Deseo que considere esto cuidadosamente, porque el Señor me ha dado luz al efecto que la atención del pueblo no debe ser colocada en Anna Phillips. Dios ha hablado sus palabras a través de testimonios, y las últimas afirmaciones, las cuales el pastor Rice está haciendo tanto, no se deben presentar a la gente, porque estas declaraciones no son ciertas. Lamento que hayas hecho esto. Lo espurio y lo falso están en el terreno, y las mentes deben estar bajo el constante control del Espíritu de Dios para detectar lo falso de lo genuino. Le escribo esto porque he sabido que se ha reportado que usted ha leído las producciones de ella en la iglesia de Battle Creek. Me sorprende que usted se haya movido tan rápidamente en un asunto que no lleva las credenciales divinas. Permítase que estas cosas sean alentadas y Satanás trabajará para darle a nuestro pueblo muchas falsas doctrinas. La mujer no es tan culpable como aquellos que han alentado las producciones. Le enviaré una copia de lo que le escribí al pastor Rice. Es necesario que cultives precaución en cada afirmación que hagas, no sea que lleves a alguien por la senda equivocada y crees confusión que requerirá mucha labor dolorosa para ponerla en orden, desviando así la fuerza y el trabajo de los obreros en vías que Dios no ha diseñado que debamos entrar. Un trazo fanático exhibido entre nosotros cerrará muchas puertas en contra de los más sólidos principios de la verdad. Oh, cómo se regocijaría Satanás en mezclarse entre este pueblo y desorganizar el trabajo en un momento en que una minuciosa organización es esencial y será el poder más grande para evitar levantamientos espurios y para refutar afirmaciones no respaldadas por la palabra de Dios. El 6 de febrero de 1894 le envió una carta a su hijo Edson J. E. White y su nuera. Dijo en esa ocasión lo siguiente: no presente las producciones de Anna Phillips, sino la verdad, corroborada por la autoridad de la palabra viva, que es el poder de Dios para la salvación. No es nuestro trabajo experimentar, estudiar algo nuevo y sorprendente que genere emoción. Satanás está observando la oportunidad de tomar ventaja de cualquier cosa de este orden que pueda traer sus elementos engañosos. El Espíritu Santo, moviéndose sobre los agentes humanos, mantendrá la mente bien balanceada. No habrá una agitación nerviosa a ser seguida por una reacción. Satanás hará uso de cada expresión extravagante para herir, no solo las del que habla, sino de aquellos que atraparán el mismo espíritu e infundirán a otros para su propio daño. La calma y la solemnidad deben cultivarse. Esta preocupación que tenía la hermana White sobre el falso don profético de Anna C. Phillips le hacía compartir con los hermanos ideas y testimonios para que estos hermanos no confiaran en el falso don profético de Anna C. Phillips. Nuevamente, el 15 de marzo de 1894, la hermana White envía una carta conocida como la carta CIA de 1894 a hermanos y hermanas. Escuche parte de lo que dijo esa carta. Puesto que se ha difundido ampliamente el rumor según el cual la hermana White ha respaldado lo que se ha escrito y se lo ha hecho circular como revelaciones de Dios dadas a la señorita Anna Phillips, creo que es mi deber hablar. Yo no he respaldado esas producciones. Se me ha advertido que éstas ciertamente descarriarán. Llevarán entretejidas declaraciones que conducirán a extremos y acciones equivocadas por parte de quienes las acepten. Nuestros hermanos harían bien en avanzar con cautela, de acuerdo con la luz que se les ha dado. Vi que nuestro pueblo corre el riesgo de cometer graves errores y de realizar movimientos prematuros. Dios dice acerca de estos profetas que están surgiendo:
Yo no los he enviado y sin embargo corren. No les creáis. Pero lo que me aflige es que algunos de nuestros hermanos han relacionado las manifestaciones de Anna Phillips con los testimonios de la hermana White y han presentado ambos al pueblo como una misma cosa. Esas revelaciones constituyen mayormente una repetición de lo que ha estado al alcance del pueblo durante años en forma impresa, y sin embargo, mezcladas con ellas hay algunas cosas que extraviarán. Se debe tener el mayor cuidado con aquellos que dicen recibir revelaciones de Dios. Es necesario que haya mucha observación y muchas oraciones. Ese mismo día, 15 de marzo de 1894, la hermana White, ante la preocupación y la actitud del pastor Jones de seguir promoviendo a Anna C. Phillips, le envía otra carta, conocida como la Carta 103 de 1894. Esta carta es una carta con consejos y reproches al pastor John. Escuchemos parte de lo que dice esta carta. Tengo un mensaje para usted. ¿Supuso usted que Dios lo había comisionado para que presentara las visiones de Anna Phillips, las leyera en público y las equiparara con los testimonios que al Señor le ha complacido darme? No, el Señor no le ha confiado este cometido, no le ha encargado realizar esta obra. No rebaje la obra mezclándola con producciones de las cuales no posee una evidencia positiva de que proceden del Señor de la vida y la gloria. El enemigo está obrando para dividir y esparcir. Ahora más que nunca antes realizará esfuerzos decididos para desbaratar nuestras fuerzas. Ahora como nunca antes no es seguro que avancemos siguiendo puntos de vista individuales. Mi querido hermano, deseo presentarle algunas cosas sobre los peligros que amenazan el trabajo en este momento. El trabajo de Anna Phillips no lleva la firma del cielo. Sé de lo que estoy hablando. Dios no ha llamado a Anna Phillips para dar seguimiento a los testimonios que Él ha dado a su pueblo y repetir su significado. Muchas cosas en esas visiones y sueños parecen ser correctas y constituyen una repetición de lo que ha estado en el campo durante muchos años, pero pronto introducen un poquito de error aquí y otro poquito allá. Solamente una semillita que arraiga y florece, pero finalmente contamina a muchos. Como el profesor William W. Prescott era parte de este asunto, el 10 de abril de 1894, Ellen White le escribe una carta a Prescott conocida como la Carta 66. Nuevamente es una carta muy extensa, solamente vamos a mencionar algunos párrafos. No veo ninguna luz en este asunto que llegará a su punto culminante. ¿Qué hay allí que aparece como verdad en estas producciones que no se ha presentado a nuestra gente durante años? Todo lo que tiene que hacer alguna persona es reunir asuntos ya publicados y algunas expresiones fuertes, hacer una súplica especial y tejerlas en su propio peculiar espíritu. Y estas expresiones exageradas e inoportunas son atrapadas y puestas en práctica, inspirando un celo no según el conocimiento. Estas cosas crean una emoción, a pesar de todas las afirmaciones en contra de ellas, y se realizarán desarrollos poco saludables. Es como te lo he dicho, habrá mensajes falsos provenientes de personas en todas las direcciones. Uno tras otro se levantarán pareciendo inspirados cuando no tienen la inspiración del cielo, sino que están bajo el engaño del enemigo. Todos los que reciben sus mensajes serán desviados. Entonces, caminemos con cuidado y no abramos de par en par la puerta para que el enemigo entre a través de impresiones, sueños y visiones. Dios nos ayude a mirar con fe a Jesús y guiarnos por las palabras que Él ha hablado. Este movimiento de Anna C. Phillips tuvo su fin con la carta enviada al pastor Jones el 15 de marzo de 1894. Todos ellos reconsideraron el asunto de los sueños y visiones luego de haber recibido los testimonios del espíritu de profecía. Ana reconoció que sus sueños y visiones no provenían de Dios, repudió las mismas
y hasta su muerte fue una fiel obrera del Señor. Luego de esta experiencia, trabajó como obrera bíblica. Este esfuerzo del enemigo, utilizando a Ana y sus aliados, fue una mezcla de error y verdad. Mucho de lo que contenían los testimonios de Ana Phillips eran verdad. Sin embargo, Satanás estaba entretejiendo con la verdad mentiras. Mentiras las cuales tendrían sus efectos desastrosos de haberse extendido más el asunto de Ana. Ana fue una joven que amó a Jesús durante toda su vida y abrazó el Evangelio juntamente con la comisión de predicar el mismo. Su equivocación sincera es un ejemplo de aquellos que quedan entrampados por los engaños del enemigo. Sin embargo, su sencillez de espíritu le permitió colocarse nuevamente en la dirección correcta. Sí, ella fue una falsa profetisa, pero una honesta cristiana. Su testimonio de cristiana, que le acompañó toda su vida, dio fe en este sentido. Ana murió a sus 61 años en 1926. Recuerde que anteriormente le dije que William W. Prescott, quien era el presidente del colegio de Battle Creek para el tiempo que Ana C. Phillips tuvo sus visiones, le había dicho a ustedes que él había predicado el sábado 27 de enero de 1894 sobre el espíritu de profecía. Y en esa predicación sostuvo que cada verdadero guardador del sábado tendría el ungimiento del Santo Espíritu y el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de profecía. Con este razonamiento intentaba justificar el don profético de Ana C. Phillips. Dijo en ese momento: hemos llegado a un momento que cada hombre debe tener y cada verdadero guardián de los mandamientos tendrá la unción del Espíritu Santo, que es el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La idea detrás de estas palabras era que si Ana C. Phillips era guardián de los mandamientos, tenía entonces el espíritu, que es el testimonio de Jesús, es decir, el espíritu de profecía. En otras palabras, ella era profetisa. Escucha este mismo razonamiento por el Instituto Madison con el mismo propósito de engañar. Escucha este audio y luego explicaremos. Podría demostrar con la Biblia que uno puede ser atalaya si quiere. Hay una escuela de atalayas que se llama Escuela de Profetas. Y en estas escuelas, cualquier persona, cualquier adventista del séptimo día que quiere llegar profeta, lo puede hacer. Estimados hermanos, estas palabras no son correctas. Dios escoge a los profetas. Los profetas no se escogen a sí mismos. Hoy existe el mismo espíritu de engaño. El pastor Rice, el pastor Alonzo T. Jones y el profesor William Prescott fueron las personas que animaron a Ana C. Phillips en el asunto de ser profetisa para el pueblo de Dios. Hoy día, el Instituto Madison, que es un ministerio independiente de adventistas del séptimo día, ubicado en Cáceres, España, son quienes por medio de YouTube publican los videos de Daisy Escalante y la presentan como profetisa ante el pueblo. En el siguiente audio, el Instituto Madison indica que la iglesia adventista representa a las vírgenes que se durmieron. Las vírgenes deben despertarse con el clamor de medianoche, el cual es el anuncio que el esposo viene, según Mateo 25:6. Ellos aseguran que ese clamor de medianoche es la verdad presente para hoy, y que esta verdad presente está en lo que dice Daisy Escalante, que es profetisa, y su clamor son los testimonios para despertar a la iglesia. En el audio que usted oirá próximamente, compara también a la iglesia con la visión de los huesos secos de Ezequiel 37 y dice que el espíritu de profecía que está en Daisy Escalante dará vida a los huesos secos, que es la iglesia adventista. Al final del audio hace un llamado a los líderes de la iglesia adventista del séptimo día
a los cuales Doru, que es la persona que graba este audio, le llama queridos hermanos con influencia, para que presenten ante la iglesia adventista a Daisy Escalante como una profetisa. Escuche con mucha atención este audio. Ustedes, queridas vírgenes, necesitan despertarse del sueño. Una vez ustedes entraron en la iglesia de Dios, aceptaron esa verdad maravillosa, avanzaron por fe hasta un punto, obraron obras de justicia, hicieron obra misionera, predicando la palabra de Dios, buscando a salvar a las personas. Pero debido al vino de Babilonia, debido al estado laodicense de la organización, ustedes se durmieron. Hay un clamor de medianoche, se llama, que ese clamor despierta a las vírgenes. Y ese clamor está pasando hoy en día en el pueblo adventista del séptimo día. Ese clamor de medianoche es verdad presente. Y el que oye el clamor, que le haga caso. Les imploro a que hagan caso al clamor de medianoche y al profeta que Dios despertó en su pueblo, levantó para soplar el soplo de vida, el testimonio del testigo fiel a la iglesia que duerme. Siempre en el Antiguo Testamento el Señor levantó profetas cuando hubo apostasía. Los que no aceptan y no entienden y rechazan y se oponen al mensajero de Dios, desgraciadamente no son de mis ovejas, dijo el Señor Jesucristo. Y es la promesa de Dios que siempre el pueblo de Dios, la verdadera iglesia, tendrá el espíritu de profecía, que es un profeta vivo en su medio. No son unos libros, sino es un profeta vivo. Es vital tener profetas vivos en la iglesia. Ese valle de huesos representa a la iglesia laodicense. Y hace falta un soplo de vida por parte del Señor para reavivar estos huesos. Ese soplo de vida es el Espíritu de Dios. Es el espíritu de profecía que el Señor le envía para despertar al pueblo. Queridos hermanos, se han mofado el pueblo de Dios, su iglesia apóstata. Antiguamente se mofaron de sus profetas. Los hablaban mal, los perseguían, los mataban. De igual manera lo hacen hoy. La hermana Daisy sufre lo mismo, el mismo tratamiento. No hay ningún cambio. El Señor está hablando hoy a través de la hermana Daisy Escalante y se mofa de esta hermana. Y escuchan, a lo mejor algunos leen sus sueños, pero dice aquí, no las pondrán por obra. Tristemente, para la mayoría del pueblo de la Odisea, será triste noticia. Ellos sabrán un día que hubo profeta entre ellos y no le hicieron caso y se burlaron de ese profeta y de sus mensajes, que eran los mensajes de aquel que murió por todos. El que habla en contra del mensaje está hablando directamente en contra del Espíritu Santo, está ofendiendo al Espíritu Santo. El pueblo de Dios debe saber cuando Dios levanta un profeta. Todo el pueblo de Dios debe saber que hay un profeta vivo en medio del pueblo, porque Dios lo envía con el propósito de despertar, queridos hermanos, con influencia.
por favor, les imploramos en el nombre del Señor Jesucristo a que vayan a esa guerra que deben de dar. Vayan a la batalla de su vida y se nieguen a sí mismos y entreguen su influencia al verdadero profeta de Dios, al que Dios levantó para salvar a su pueblo, para introducirlo al Canaán celestial. Si han escuchado sus mensajes, verán que no hay ninguno de ustedes ahí. Cuando va a las iglesias a rescatar las pocas almas que quieren ser salvas, no van ustedes, queridos hermanos, queridos líderes, sino va el profeta de Dios, porque solamente su mensaje, que es el mensaje de Cristo, el testimonio del testigo fiel de hoy, solamente este mensaje es salvador. Solamente el profeta y su influencia y su mensaje puede despertar hoy a la iglesia, puede poner vida en el valle, en los huesos secos del valle de Ezequiel. Donde no hay visión, el pueblo perece. Queridos hermanos que no creen en el profeta que Dios ha levantado, ustedes van a perecer tristemente si no se arrepienten. Porque todos aquellos que rechazan al canal, a la gente que Dios ha enviado en estos últimos días, al profeta de Dios Daisy Escalante, se van a perder. Luego de haber escuchado este mensaje de parte de Doru del Instituto Madison, ¿qué piensa del mismo? ¿Qué piensa de estas expresiones? No comentaré al respecto, solamente repetiré ciertas palabras y oraciones que él usó. Veamos algunas de ellas. Dijo Doru: debido al vino de Babilonia, ustedes se durmieron. Otra cosa que dijo: el que oiga el clamor, que le hagan caso. Luego dice: le haga caso al profeta que Dios despertó en su pueblo. Esta es Daisy Escalante. Los que no aceptan, dice Doru, rechazan y se oponen al mensajero de Dios, desgraciadamente no son de mis ovejas, dijo el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cuándo lo dijo? El espíritu de profecía, dijo Doru, es un profeta vivo en su medio. No son unos libros, sino un profeta vivo. Juzgue usted estas palabras. ¿Qué quiso decir cuando dijo no son unos libros? El Señor, dice él, está hablando hoy a través de la hermana Daisy Escalante. Luego, el que habla en contra del mensaje está hablando directamente en contra del Espíritu Santo. Está ofendiendo al Espíritu Santo. Luego dice: todo el pueblo de Dios debe saber que hay un profeta vivo. Y le dice a los líderes: entreguen su influencia al verdadero profeta de Dios, al que Dios levantó para salvar a su pueblo, para introducirlo a la Canaán celestial. Luego dice: solamente su mensaje, que es el mensaje de Cristo, es salvador. Luego dice: queridos hermanos que no creen en el profeta que Dios ha levantado, ustedes van a perecer tristemente. Y por último, todos aquellos que rechazan el canal que Dios ha enviado al profeta de Dios Daisy Escalante se van a perder. Estimado hermana y hermano que me escucha, usaré las mismas palabras que usan los del Instituto Madison y los seguidores de Daisy Escalante. Los entendidos entenderán. ¿Y qué entenderán los entendidos? Que todo esto es un gran esfuerzo del enemigo de las almas para engañar y dividir la iglesia. La historia se vuelve a repetir. En el pasado fue Anna C. Phillips, hoy es Daisy Escalante. Después de haber escuchado estas impresionantes palabras de que si no se cree en la profetisa Daisy Escalante, la persona
se perderá. Posiblemente usted dirá, pero es que Daisy Escalante no se ha expresado, usted no ha colocado en el audio cosas que digan que Daisy Escalante ella misma se diga a sí misma que profetiza. Quisiera ir sobre el audio nuevamente, una parte del audio que habla acerca de que Dios siempre tendrá un profeta vivo en su pueblo y no es un profeta de libros. Escuchemos lo que él dice y luego escuchemos otro audio de la señora Daisy Escalante. Es vital para un pueblo tener un profeta en su medio. Y es la promesa de Dios que siempre el pueblo de Dios, la verdadera iglesia, tendrá el espíritu de profecía, que es un profeta vivo en su medio. No son unos libros, sino es un profeta vivo. Estas palabras se pueden interpretar como un desprecio al don profético de Elena G. de White. ¿Por qué? Fíjate que Doru habla de que Dios tiene un profeta vivo en sus medios, no es un profeta de libros. Los testimonios de Daisy Escalante, los cuales ella transmite a través de YouTube por medio de los que lo publican, que es el Instituto Madison, están llevando un mensaje o testimonio a personas las cuales ellas consideran que ella es una profetisa. Observe las palabras de Daisy Escalante dichas en un audio titulado Las dos tablas de testimonio, como confirmación del 25 de mayo de 2019. Fíjese cómo ella habla de sí misma y usa la expresión testimonio vivo. Recuerde que Doru dijo que Dios siempre tendrá un profeta vivo y los profetas son las personas que ofrecen testimonio. Escuchemos a la señora Daisy Escalante. Amados, mayo 25, 2019. Vino mi palabra del Señor diciendo, no se dé el toque certero. Los que deben ser los portaestandartes están sacando la luz a flote poco a poco con miedo a un mundo que está sentenciado a muerte. Los están poniendo a titubear ante la línea de fuego. Luego del testimonio viviente que impactará al mundo, se dará la evidencia. Las tablas del testimonio se verán como confirmación del testimonio ya dado, mas esta evidencia ya no tendrá efecto de salvación para aquellos que no les fue convincente. En estas palabras, Daisy habla de dos testimonios. Habla del testimonio dado, o sea, el que se dio, y habla del testimonio que aparecerá, que es el testimonio o la tabla de testimonio, que son las tablas de los 10 mandamientos. Voy a leer con cuidado el concepto. Luego del testimonio que impactará al mundo. ¿Qué testimonio es que impactará al mundo? Es precisamente los testimonios de Daisy Escalante. Dice, luego del testimonio que impactará al mundo se dará la evidencia. ¿Qué evidencia confirmará los testimonios de Daisy Escalante? Dice, las tablas del testimonio se darán como confirmación. Aparecerán las tablas de los 10 mandamientos. Y esto será una confirmación del testimonio ya dado. O sea, de los testimonios de la profetisa Daisy Escalante. Que es una profetisa viva, como dijo Doru actualmente. Mas esta evidencia, o sea, el testimonio de las tablas, ya no tendrá efecto de salvación para aquellos que no les fue convincente. Cuando ella habla para aquellos que no les fue convincente, se refiere a aquellos que escucharon los testimonios dados, pero no fueron convencidos por los mismos. Esta es la idea que tiene ella de sí mismo sobre los testimonios. En otro audio del 31 de mayo de 2019 titulado Presta oído a lo que Dios nos dice, Daisy Escalante tiene un sueño en el cual se le muestra que aquellas personas que no escucharon su testimonio, aquellas personas que se burlaron de ella, serán destruidas.
es el mismo pensamiento que presentó Doru en su audio. Escuchemos el audio. Amados, 31 de mayo 2019. En sueños fui llevada a un gran lugar a predicar. Hablé de las maravillas del Señor, nuestro grande y poderoso Dios, y luego de hablar con varias personas fui a descansar un poco. Un hombre alto y muy cristiano aparentemente llegó a mi lugar de descanso y con palabras lisonjeras comenzó a hablar. Hermana, ¿cómo está?, dijo. Lamento que esté muy cansada, solo quería preguntarle, ¿cómo usted sabe todo esto? Le contesté, solo Dios puede ayudarme a saber. Con palabras lisonjeras este hombre siguió hablándome, mas su fin era el mal contra mí. Dijo mi acompañante, apártate. Me aparté de aquel lugar, y un gran temblor sacudió aquel lugar y ya no le vi más. Fui llevada a hablar a otras personas, y para estas personas mis palabras eran solo palabras. Dijo mi acompañante, apártate. Me aparté y un gran estruendo llegó, y aquel lugar fue sepultado bajo la tierra. Pasamos a otro lugar y se me dijo, habla. Hablé con temor y dije, por favor, presten oído, no durmáis, es la hora final. Muchos se burlaron y otros se levantaron violentos hacia mí. Dije, oh, por favor, dejen que Jesús entrone sus vidas. Mas estos furiosos gritaron, ¿quién te ha puesto por juez entre nosotros? Saquémosla de aquí. Venían ya hacia mí cuando mi acompañante dijo, apártate. Me aparté y vi como una montaña se abrió en dos y un mar de aguas aumentó y arremetió contra ellos y no les vi más. Me dijo entonces, ven, hay otro lugar que debes ir. Dije, ay Señor, por favor, no más. No escuchan y les llegará maldición. Me contestó, esta es tu labor. Debes hablar, escuchen o no, porque sus propios actos les enjuiciarán. Llegamos al lugar y comencé a hablar, y les decía, por favor, arrepentíos y humillaos ante nuestro grande y poderoso Dios y serán librados de la destrucción. Todos absortos en sus entretenimientos electrónicos y otros en sus propios pensamientos, no prestaban atención a las palabras de mi ruego. Entonces dijo mi acompañante, apártate. Me aparté y escuché un fuerte viento que arremetió contra aquel lugar, un viento que en extremo tan fuerte que barrió hasta las piedras y ya no les vi más. Fuimos entonces a otro lugar y allí hablé. Yo estaba hablándoles de rodillas y con gran llanto. Temía su rechazo y por ende su ruina. Todos en silencio observaban, nadie decía una palabra. Terminé, hice el llamado. 2 personas pasaron al frente y dije, oh gracias Señor, gracias. Los demás no paraban de vernos, pero no accedían al llamado. Se me dijo, sal con estas 2 personas. Salí llorando y suplicando a los demás que se arrepintieran. Al salir, escuché una fuerte música con tambores, panderetas y otros instrumentos, y todos cantaban tranquilamente. De repente vi como grandes bolas de fuego cayeron sobre aquel lugar y fue consumido. Este mensaje de Daisy Escalante confirma las palabras de Doru. Aquel que no crea en los mensajes de Daisy Escalante serán perdidas. En el primer caso apareció un hombre alto, el cual la trató de seducir, pero no le hizo caso a sus palabras. Y vino un temblor y no le vio más, o sea, fue destruido. En el segundo caso habló a otras personas y sus palabras eran más que palabras para ellos. Dice ella que vino un estruendo y aquel lugar quedó sepultado bajo la tierra. Por consiguiente, con las personas que estaban allí, fueron destruidos. En el tercer caso, fue a otro lugar y la gente se burlaba y otros se levantaban violentos. Vio que una montaña se abrió en 2 y el mar entró y no le vio más. Como el primer caso, dice ella, no le vio más. Es, en otras palabras, que fueron destruidos. Y el ángel le dijo, esta es tu labor. En el cuarto caso, no prestaron atención y dice que vino un fuerte viento que los barrió y barrió hasta las piedras
Y dice, y no le vio más a esas personas. Y en el último caso, fue a predicar a un lugar y solamente 2 personas aceptaron. Y dice, y estando allí ella vio bolas de fuego que cayeron y destruyeron a sus personas, o sea, a las personas que no escucharon el mensaje. Este es el concepto que tiene Daisy de sí mismo, que sus mensajes son mensajes que, de no ser escuchados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día u otras personas, serán destruidos. Juzgue usted mismo esta evidencia. Dios te bendiga.